Hace muchos siglos, en una tierra lejana, un joven llamado Daniel se convirtió en uno de los hombres más sabios y respetados del reino de Babilonia. Aunque era extranjero, llevado como prisionero desde Jerusalén, Daniel ganó el favor de los reyes por su inteligencia, su integridad y sobre todo por su fe inquebrantable en Dios. Bajo el reinado del rey Darío, Daniel fue ascendido a una posición de gran poder. El rey lo nombró como uno de los 3 altos funcionarios que supervisaban todo el reino, y debido a su excelencia, planeaba ponerlo al frente de todo. Pero no todos estaban felices con esto. Los otros gobernadores y oficiales, llenos de celos, comenzaron a buscar una manera de acusarlo. Querían derribarlo, destruir su reputación, eliminarlo del camino. Sin embargo, no pudieron encontrar nada en su contra. Daniel era honesto, trabajador y no cometía errores. Entonces idearon un plan retorcido: atacar su fe. Sabían que Daniel oraba 3 veces al día a su Dios, con la ventana abierta hacia Jerusalén. Así que fueron al rey con una idea disfrazada de lealtad. «Oh rey Darío, vive para siempre. Firma un decreto que diga que durante 30 días nadie podrá orar a ningún dios o persona, excepto a ti, oh rey. Y quien lo desobedezca será arrojado al foso de los leones». El rey, sin pensar en Daniel, firmó el decreto. Y así la trampa quedó tendida. Pero Daniel no cambió su costumbre. Cuando supo que el decreto había sido firmado, fue a su casa, subió a su cuarto, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró, como siempre lo hacía. Agradeció a Dios, elevó su voz con confianza, sin miedo a las consecuencias. Los enemigos lo estaban esperando. Lo espiaron, lo encontraron orando y corrieron a acusarlo ante el rey. «Oh rey, ¿no firmaste un decreto?», dijeron. «Pues Daniel, uno de los exiliados de Judá, te ha desobedecido. Oró a su Dios 3 veces hoy». El rey Darío, al escuchar esto, se sintió angustiado. Quería salvar a Daniel, pero no podía revocar su propia ley. Así que al caer la noche, Daniel fue llevado al foso de los leones. El corazón del rey Darío estaba cargado de tristeza. No quería perder a Daniel, el hombre más fiel y sabio de su reino. Pero la ley de los medos y los persas no podía ser anulada. Así que con profundo pesar dio la orden. Daniel fue llevado al foso, una oscura caverna subterránea donde rugían los leones hambrientos. Antes de que cerraran la entrada con una gran piedra, el rey se acercó a Daniel y le dijo con voz temblorosa: «Tu Dios, a quien sirves fielmente, Él te librará». Y con eso sellaron el foso con el anillo real, para que nadie pudiera abrirlo ni modificar el destino de Daniel. Esa noche el rey no pudo dormir. Rechazó el entretenimiento, no quiso comer, y en su cámara real todo fue silencio y preocupación. Su mente solo pensaba en Daniel. ¿Estaría vivo? ¿Habría hecho Dios un milagro? Cuando el amanecer apenas asomaba, el rey se levantó apresuradamente. Corrió al foso con el corazón acelerado. Al llegar, gritó con voz angustiada: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves fielmente, librarte de los leones?». Hubo un instante de silencio, y entonces una voz clara y serena se oyó desde dentro del foso: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque fui hallado inocente delante de él. Y tampoco he hecho nada malo contra ti, oh rey». El rostro de Darío se iluminó de asombro y alegría. De inmediato ordenó que sacaran a Daniel del foso. Cuando lo levantaron no tenía ni un solo rasguño. Su fe lo había sostenido y Dios lo había protegido. Pero la historia no terminó ahí. El rey, furioso con los que habían tramado la trampa, ordenó que fueran lanzados al mismo foso, junto con sus familias. Y antes de que tocaran el suelo, los leones los devoraron. No fue crueldad sin sentido. Fue justicia en un reino donde la traición tenía consecuencias. Entonces el rey Darío hizo algo aún más sorprendente. Envió un decreto a todo su imperio, a todas las naciones y lenguas, diciendo: «Paz sea multiplicada. En toda mi autoridad mando que todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio durará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Y así, la historia de Daniel en el foso de los leones se convirtió en una de las más poderosas demostraciones del poder de Dios en toda la Escritura. No fue solo una victoria sobre la muerte, fue una proclamación del Dios que escucha oraciones, que responde con poder
y que honra a quienes le son fieles en medio de la adversidad. Daniel no fue salvado por su fuerza ni por su sabiduría. Fue salvado por su fe. Una fe que no se dobló ante amenazas, que no se escondió ante el miedo. Una fe que se mantuvo firme aun cuando orar significaba morir. Porque para Daniel, dejar de orar era peor que enfrentar leones. Para él, su relación con Dios era más importante que su propia vida. Esa es la verdadera enseñanza de esta historia. No se trata solo de un milagro con animales salvajes. Se trata de lo que ocurre cuando un ser humano se entrega por completo a Dios, cuando decide vivir no según el temor del mundo, sino según la voluntad del cielo. Y el mismo Dios que protegió a Daniel es el Dios que hoy sigue obrando. Tal vez tú no estás en un foso literal, pero quizá estás rodeado de problemas que rugen como leones. Miedo, ansiedad, traición, injusticia, desesperanza. Y al igual que Daniel, puedes sentir que estás solo, encerrado, sin salida. Pero Dios está contigo. Él no ha cambiado. Él sigue enviando ángeles, sigue cerrando bocas de leones, sigue respondiendo a la fe de quienes confían en Él. Quizá no puedas evitar el foso, quizá las circunstancias te empujen al límite, pero puedes hacer lo que hizo Daniel, seguir orando. No escondas tu fe, no abandones tu comunión con Dios por miedo a lo que otros digan o hagan, porque cuando tú permaneces fiel, Dios permanece contigo. Y cuando Dios está contigo, ningún león tiene poder sobre ti. La historia de Daniel no fue escrita para impresionarnos, sino para inspirarnos, para recordarnos que incluso en el lugar más oscuro, incluso en el momento más peligroso, Dios puede hacer un milagro. Y ese milagro comienza cuando tú decides confiar en Él, pase lo que pase. El impacto de la fe de Daniel no terminó en el foso. Su testimonio transformó a un reino entero. El rey Darío, un hombre que no conocía al Dios de Israel, terminó reconociendo su poder y proclamándolo en todo su imperio. Eso es lo que ocurre cuando alguien decide mantenerse firme en su fe. No solo es bendecido, sino que su vida se convierte en una luz para los demás. Daniel volvió a ocupar su puesto de autoridad. No con arrogancia, sino con humildad. Sabía que todo lo que había vivido, cada prueba superada, era una oportunidad para glorificar a Dios. Y eso hizo durante toda su vida. Ser fiel en lo poco y en lo mucho, en la corte real y en la soledad del foso. ¿Y tú? ¿Qué puedes aprender de esta historia? Que la fidelidad a Dios no siempre te librará de las pruebas, pero sí te librará en medio de ellas. Que la fe no te garantiza una vida sin conflictos, pero sí te asegura que nunca los enfrentarás solo. Que orar, aun cuando parezca peligroso o inútil, siempre será el camino más seguro hacia el corazón de Dios. Hoy, como Daniel, estás llamado a vivir con integridad, a ser firme aunque te cueste, a orar aunque nadie más lo haga, a confiar aunque los leones rugen a tu alrededor. Porque al final, no importa lo fuerte que sea la amenaza, lo que define tu destino no es el tamaño del problema, sino la grandeza de tu fe y la fidelidad del Dios en quien confías. Recuerda, Daniel no fue salvo porque se defendió, sino porque se rindió por completo a Dios. Y tú también puedes ver milagros si haces lo mismo. En vez de rendirte al miedo, ríndete a la fe. En vez de cerrar tus labios, ábrelos para orar. Porque cada vez que decides confiar en Dios en medio de la crisis, estás dando un paso más hacia tu victoria. Y cuando todo pase, cuando salgas del foso ileso, cuando mires atrás y veas lo que Dios hizo, tu historia también será un testimonio. Otros conocerán a Dios por lo que vieron que Él hizo en ti. Y entonces, como Daniel, serás más que un sobreviviente, serás un testigo vivo del poder de un Dios que nunca abandona a los suyos.